La Ruta Moche, el nuevo circuito arqueológico de Perú. Un apasionante recorrido por la costa norte del país. Un viaje en el tiempo a través de las culturas milenarias que habitaron estas costas. Una región de reyes y reinas con 5.000 años de historia. Desiertos, playas, montañas, reservas naturales y hallazgos arqueológicos sorprendentes. La magia y la tecnología de pueblos que supieron vencer al desierto. Frágiles ecosistemas, bosques secos y pirámides sagradas. Los precursores del Inca. Un impresionante periplo del pasado al presente. La Ruta Moche. Nuestro recorrido por la Ruta Moche comienza en la ciudad colonial de Trujillo, también llamada la Ciudad de la Eterna Primavera, fundada por el conquistador español Diego de Almagro en 1535. Su nombre hace honor al lugar de nacimiento de Francisco Pizarro, la ciudad de Trujillo, en la provincia española de Extremadura. Es una de las urbes más bellas del Perú. Sus casonas coloniales atestiguan su importante pasado y presente. Fue en 2 ocasiones capital política del gobierno peruano. Actualmente está considerada como la capital de la cultura por ser la cuna de grandes literatos y pensadores de nuestro tiempo. Alrededor de Trujillo se encuentran importantes yacimientos arqueológicos de las culturas Chimú y Moche. A medio camino entre las playas de Huanchaco y la ciudad, las ruinas de Chan nos hablan del pasado glorioso que alcanzó el imperio Chimú. Posiblemente sea la ciudad de barro más grande del mundo. Su construcción se inició hacia el 850 de nuestra era. En su época de expansión, sobre el 1300, llegó a tener entre 60.000 y 100.000 habitantes y una extensión de 20 kilómetros cuadrados. El imperio Chimú ocupó toda la costa norte peruana. Eran magníficos orfebres. Son notables sus piezas funerarias y ceremoniales. Doraban el cobre con técnicas heredadas de sus predecesores Moche y Lambayeque. Dominaban el repujado y el martillado. Trabajaban el oro, la plata, el cobre y diferentes aleaciones de metales. La leyenda habla del Reino del Oro, por las riquezas que atesoraban sus ciudades. Hacia 1470 fueron conquistados por el Inca Tupac Yupanqui. Chan fue saqueada y muchos de sus orfebres trasladados al Cusco para que instruyesen a los artesanos incas. Se estima que la población del reino Chimú oscilaba en torno a los 500.000 individuos. Por todo el norte costeño se encuentran necrópolis con múltiples enterramientos. En todos está presente la cerámica de uso funerario. Son piezas de finísima elaboración en las que predomina el color negro porque el proceso de cocción lo realizaban en hornos cerrados y herméticos. Chan, ubicada en el valle del río Moche, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986. La componen 100 ciudadelas. Fue perfectamente delineada y planificada con espacios amurallados rectangulares. Los muros del sector norte estaban profusamente decorados con altos relieves. Es la zona donde se encontraban los palacios de los gobernantes, los edificios administrativos, los templos y las grandes plazas monumentales, y también los almacenes de grano y los aljibes que se abastecían de 160 pozos de agua. Los muros de barro de hasta 9 metros de alto se sustentan sobre cimientos construidos en piedra. En el sector central se concentraban las viviendas de la clase media y en el sur las de las clases más bajas.
Las aves y los peces son los motivos más repetidos en la decoración de los muros, en los que también vemos representadas sus embarcaciones, los caballitos de totora, que todavía son utilizados por los pescadores de la región. Son canoas confeccionadas con juncos de totora, una especie de enea o espadaña que crece en los terrenos pantanosos. Una vez cortada y secada al sol, adquiere una dureza flexible que la hace muy resistente e impermeable. Al amanecer, los pescadores se hacen a la mar con sus artes de pesca y ponen a prueba su equilibrio cabalgando las olas con la más antigua de las técnicas del surf. Seguramente, hace 2000 años, los habitantes de estas costas fueron los primeros surfistas de la historia. Muy anteriores a los chimú, los moche, que vivieron en esta región desde el siglo I al VII de nuestra era, construían grandes embarcaciones de totora con las que realizaban largas singladuras. Sus grandes balsas están representadas en la iconografía de la cerámica. Actualmente, estas olas son un reclamo para los surfistas de todo el mundo. A lo largo de la costa norte existen pueblos como Huanchaco, a unos 10 kilómetros de Trujillo, cuyo principal atractivo es la práctica del surf. Aquí se celebra todos los años el Campeonato Mundial de Longboard. Las artes ancestrales de navegación de los pescadores locales se mezclan con las modernas técnicas deportivas del surf. Posiblemente este lugar fue la cuna del ceviche, el plato nacional del Perú, pescados y mariscos macerados con limón y picante. Hay estudios que sitúan el origen del ceviche en el 200 a.C. Lo cierto es que Huanchaco tiene la fama de ser el sitio donde mejor se elabora el ceviche de todo el país. A escasos kilómetros de Trujillo se encuentra uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la cultura moche, con dos pirámides. La Huaca del Sol, quizás la pirámide más grande construida por los moche, era de uso político, militar y administrativo. La de la Luna, mucho más pequeña, está considerada como la capilla sistina del arte mochica. Era de uso ceremonial y religioso. Las pirámides moche, al igual que las mayas de Mesoamérica, no eran mausoleos como las de Egipto, aunque se realizasen enterramientos en ella. Cada cierto tiempo, dependiendo de un calendario ritual, el edificio se enterraba y se construía un nuevo templo encima. Con el paso de los años, la edificación adquiría la forma de pirámide truncada. En el patio ceremonial de la Huaca de la Luna, se aprecia una decoración con murales que representan las ceremonias de sacrificios humanos, sus deidades y su compleja cosmogonía. En este panel de la fachada del cuarto de la transmutación, donde el gobernante se vestía con su traje de placas de oro y adquiría la entidad de Ayapaec, el dios supremo, podemos ver una compleja iconografía que representa sus creencias y sus usos cotidianos y litúrgicos. Gran parte de su simbología no ha sido descifrada todavía. En la otra fachada del cuarto están representados los combates rituales. Los moche no luchaban masivamente. Cada ejército o facción designaba un guerrero que los representaba en la lucha. Estos guerreros combatían en zonas sagradas del desierto. Si el vencido no moría en la pelea, el vencedor le despojaba de sus ropas y armas y, a modo de trofeo, las colgaba en su maza de combate.
Luego los vencidos eran conducidos al templo, donde eran sacrificados con los honores propios de los nobles. Siguiendo el circuito de la ruta Moche, viajamos hacia el norte por la costa hasta el pequeño pueblo de Magdalena de Cao. Gracias al reclamo del descubrimiento de la momia de la señora de Cao, el pueblo ha crecido mucho. Sus calles y plazas se han embellecido y ya cuenta con algunas instalaciones para recibir a los visitantes. A 3 kilómetros de Magdalena de Cao se encuentra la plataforma arqueológica del Brujo, de 100 hectáreas de extensión. 2 de sus 3 pirámides son Moche, Huaca Cortada y Huaca de Cao Viejo, en la que se han producido en los últimos años importantísimos descubrimientos arqueológicos. Así pudo ser esta pirámide en su tiempo. En la primavera del 2006 se dio a conocer al mundo el extraordinario hallazgo que realizó el arqueólogo Régulo Franco en este santuario. Excavó una estancia profusamente decorada con pinturas de peces life y mantas raya, que resultó ser un mausoleo con 5 tumbas. En la principal encontraron un fardo funerario prácticamente intacto, junto a la osamenta de una adolescente estrangulada. Era la tumba de la primera mujer gobernante que se ha encontrado, a la que se empezó a llamar la señora de Cao. El cadáver de la señora de Cao no había sido sometido a ningún proceso de momificación. Era una momia natural. Su estado de conservación era sorprendente. Su ajuar funerario no necesitó restauración, tan solo se limpiaron las piezas. Tenía los ornamentos propios de un gobernante: coronas, diademas de cobre dorado, mantos de placas doradas, estólicas o propulsores de saetas ornamentales y 2 porras de combate de oro. Los moches sabían dorar el cobre, algo que se consiguió en Europa a mediados del siglo XVIII por métodos de electrolisis. Del fardo funerario se extrajeron también joyas y ornamentos como collares, pendientes y brazaletes. Lo más destacable son las 42 narigueras que llevaba. Cada una por separado es una pequeña obra de arte que representa la constante dualidad de la filosofía moche mediante la mezcla de metales. Los orfebres moche lograron soldar los metales. Soplando con una fina pipeta conseguían concentrar la llama y elevar la temperatura lo suficiente para poder soldar. Antes del descubrimiento de la tumba de la señora de Cao, no se pensaba que la mujer pudiese ocupar puestos de relevancia en una cultura tan antigua, y menos que llegase a ostentar el poder. Por los estudios forenses que se realizaron a la momia, se sabe que la señora de Cao murió muy joven, entre los 20 y los 23 años. Era de estatura pequeña, en vida mediría 1,45 más o menos. Los pliegues de la piel de la zona abdominal delatan que falleció tras un parto. Antes del enfardamiento, el cadáver de la señora fue ungido con agua de mar y maquillado con cinabrio o sulfato de mercurio para preservar el cuerpo de los insectos. El cinabrio lo utilizaban de forma ritual. Posiblemente le atribuían cualidades mágicas.
Su color rojo intenso lo asociaban con la sangre, el fluido de la vida. Las sacerdotisas que prepararon el cuerpo firmaron su sentencia de muerte. El cinabrio es un tóxico mortal. La absorción cutánea del mercurio y su inhalación causa efectos perniciosos irreversibles. Los tatuajes de serpientes, arañas, el animal lunar y motivos geométricos que se aprecian en sus brazos y piernas la asocian con la religión y el chamanismo. Sin duda, la señora de Cao era una gobernante y al mismo tiempo una sacerdotisa. Participaría en algunas ceremonias especiales de curación en las que fuera necesaria su presencia. Es probable que vistiese sus ornamentos sagrados que simbolizaban su esencia divina. Encarnaba a la entidad de Chicopaec, el dios del mar y la luna, en contraposición a Yapaec, el dios de la tierra y el sol. En el patio ceremonial de la Huaca de Cao Viejo se pueden apreciar los vestigios que perduran de sus antiguos murales. La decoración era idéntica a la de la Huaca de la Luna. En el edificio construido entre el 300 y el 400 vemos la representación del dios decapitador, al que ofrecían sacrificios humanos para aplacar su cólera. Atribuían las venidas cíclicas del fenómeno del Niño a la ira de sus dioses. Las lluvias torrenciales y las sequías pertinaces traían la hecatombe y la muerte. Normalmente las nubes, empujadas por el viento, descargan en la cordillera de los Andes. La alteración de la presión atmosférica en el Pacífico tropical, cerca de Australia, provoca el cambio de la dirección de los vientos que comienzan a soplar de oeste a este. La temperatura del mar asciende entre 3 y 7 grados, lo que provoca una inusual evaporación. Las lluvias torrenciales, que afectan por igual a la costa que a las montañas, causan terribles catástrofes. Los ríos llegan al mar cargados de sedimentos que el oleaje y posteriormente el viento vuelven a depositar en el desierto, formando dunas y arenales que cubren terrenos y construcciones. En el complejo del Brujo se han descubierto 2 pozos ceremoniales. Están excavados en espiral. Los utilizaban para medir el nivel freático del agua y poder predecir las venidas del Niño. El hallazgo de una tumba de grandes dimensiones en el muro sur de la pirámide fue la prueba definitiva para afirmar que los Moche llegaron a predecir las venidas del fenómeno del Niño. La tumba, que debió pertenecer a un personaje muy importante, estaba vacía. Pero no había sido saqueada. Fueron los propios Moches los que habían rescatado el enterramiento para preservarlo de la llegada de un niño. El mural de la cadena de elegidos que van al sacrificio son el eco lejano del drama expiatorio que tenía lugar en lo más alto de la pirámide. Tenía que correr la sangre para cumplir la voluntad de los dioses. El flujo de la vida retornaba a la tierra. Actualmente, la momia de la señora de Cao se exhibe en la Cámara del Tesoro del Museo del Sitio, en el complejo arqueológico del Brujo. Seguimos viajando al norte por la ruta Moche. La costa norte del Perú, entre la cordillera de los Andes y el Pacífico, es una franja desértica de unos 200 kilómetros de ancho. Es uno de los lugares más secos del planeta. Los ríos que nacen en los nevados andinos descienden impetuosos esculpiendo el paisaje, como el río Santa. Sus feroces aguas labran la piedra y crean el llamado Cañón del Pato. Antes de desembocar en el océano,
Se remansan e irrumpen en el desierto, creando valles fértiles, verdaderos oasis de vida en mitad de la nada. Estos valles fueron la cuna de las antiguas civilizaciones peruanas. Acosados por las dunas, existen espacios naturales de bosques secos, como el de Cañoncillo, una reserva de más de 1.300 hectáreas poblada por unos 100.000 algarrobos. La madera de algarrobo ya era utilizada por los moche por sus cualidades de dureza y perennidad. Sus 3 lagunas son el hábitat de numerosas especies de aves. Cerca de aquí se encuentra la pequeña ciudad colonial de San Pedro de Loc. Su bella iglesia preside la plaza de armas. En su fachada tiene 2 estatuas que representan a San Pedro y San Pablo. El reloj es una pieza única traída desde París. Sus casonas son de una sola planta, como esta pintada de azul, a la que llaman Casa Raimondi, por haber muerto en ella el sabio italiano. La costa es una enorme playa de cientos de kilómetros. En Puerto Chicama se origina la ola más larga del mundo. Puede llegar a los 2,5 metros de altura y 2 kilómetros de longitud. Es un lugar muy concurrido por surfistas de todo el mundo. La mayoría de las playas son salvajes, muy poco urbanizadas. Ahí es donde reside parte de su encanto. Los pueblos son pequeños y muy cuidados. En casi todos hay antiguas casas de la época colonial. Seguimos ascendiendo hasta Pacasmayo, la principal ciudad de la región. Esta ciudad fue prácticamente destruida durante la guerra con Chile, aunque todavía se pueden apreciar algunas de sus antiguas construcciones de la época colonial, así como el muelle construido en el siglo XVIII. La ciudad, al igual que la región, cada día toma más auge por la llamada de la arqueología y por la práctica del surf. Cerca de Capasmayo se abre la ruta hacia la lejana Cajamarca, otra región de Perú con un vasto patrimonio histórico y arqueológico que se remonta a la época precerámica. Nosotros seguimos nuestro recorrido por la ruta Moche hasta la ciudad de Zaña. Las ruinas de sus antiguas iglesias nos hablan de una historia de opulencia y belleza, del esplendor que la consagró como una de las ciudades más lujosas del Virreinato de Perú, pero también son el testimonio del saqueo de los piratas, de la fatalidad, de las desgracias y de su destrucción. La Sevilla del Perú, como la llamaban sus habitantes, se encuentra en el valle de Zaña, de tierras muy fértiles. Desde sus principios tuvo un gran desarrollo económico por sus ingenios de azúcar, donde trabajaban cientos de esclavos negros. Considerada la Potosí del Norte, contaba con numerosos edificios coloniales. Se construyeron 7 iglesias de grandes dimensiones y se urbanizó y embelleció la ciudad con materiales traídos desde la metrópoli. Tanta riqueza atrajo a los piratas que saquearon la ciudad en varias ocasiones. En 1686, el belga Edward Davis la asaltó ferozmente, y poco después, el corsario Francis Drake arrampló con lo poco que quedaba. Por si eso fuera poco, en marzo de 1720, el río Zaña se desbordó y la destruyó definitivamente. La ruta Moche nos lleva ahora hasta Chiclayo, la capital de la región de Lambayeque, la ciudad más importante del norte. Es la 4ª más poblada del país. En los últimos años ha experimentado un notable crecimiento comercial y turístico.
Con 5 museos arqueológicos y una veintena de excavaciones, cada día es más frecuentada por visitantes interesados en conocer la historia antigua del Perú. Es famoso su variopinto mercado de brujos. En una zona del mercado central, varias calles están dedicadas a los remedios medicinales. Aquí se venden todo tipo de hierbas, ungüentos y preparados para curar casi todo, en especial las enfermedades que tienen su etiología en las creencias mágicas y las supersticiones. En esta región norteña, la creencia en la brujería, el curanderismo y la medicina tradicional está muy arraigada. Muchas de las creencias que todavía se realizan aquí son iguales a las que hace 2000 años oficiaban los chamanes moche. El cactus San Pedro es esencial en estas prácticas. De la cocción de su pulpa extraen la mescalina, un poderoso fármaco visionario que permite a quien lo bebe atravesar el umbral de la realidad y sumergirse en la otra dimensión de su existencia. Son ritos de carácter sincrético, donde se mezclan santos católicos con deidades ancestrales y objetos de poder. En las mesas de los chamanes siempre estarán presentes algunos cráneos de momias y objetos recuperados de las tumbas milenarias. El San Pedro se ingiere por la boca o por la nariz para potenciar su efecto y la inmediatez del mismo. Las ceremonias duran toda la noche. Los espíritus que invocan se presentarán en sucesivas posesiones del chamán. Las maestras Gallinazo Moche, encargadas de sosegar y preparar a los que iban a ser sacrificados, utilizaban el San Pedro para que las víctimas entraran en un estado de semi-inconsciencia próximo al éxtasis. Oráculos y pitonisas lo utilizaban para acentuar sus visiones y conectar con el más allá. A 10 kilómetros de Chiclayo llegamos a la excavación de Ventarrón, de casi 5.000 años de antigüedad, casi 3.000 años antes que los Moche. Aquí se han descubierto los murales policromados más antiguos de América. Se trata de un templo muy antiguo, construido con masas de barro. Todavía no fabricaban ladrillos de adobe. Se edificó en varias fases. En su fachada se aprecian unos grandes contrafuertes que apuntalaban el relleno masivo y le daban un aspecto de impresionante solidez. En este gráfico vemos cómo pudo ser en su tiempo. Durante la excavación se encontraron numerosos entierros intrusivos de culturas posteriores, desde la Cupisnique o formativo de la costa hasta la Inca, lo que demuestra que este lugar siempre tuvo un carácter sagrado. Las estructuras de las diferentes épocas de construcción fueron apareciendo. Se halló un horno del que se extrajeron cenizas para realizar las pruebas del radiocarbono y datar el lugar. Este análisis dio como resultado una antigüedad de entre 4.500 y 5.000 años. Tras un bloque de relleno apareció un extraño mural policromado. En la parte opuesta se desenterró un muro pintado con bandas diagonales rojas y blancas, al parecer parte de una fachada. Una vez consolidada la pared, el mural quedó al descubierto. Representaba un venado atrapado en una red. No se sabe con certeza si se trata de una deidad. La esquina opuesta de lo que pudo ser un altar apareció decorada con el mismo motivo.
estos son los murales más antiguos de América. Otro notable descubrimiento ha sido la estructura en forma de chacana o cruz andina de la cámara ceremonial, sin duda la más antigua encontrada hasta ahora. En la ladera oeste del cerro que limita el valle, cubierta por densos depósitos de arena eólica, se han encontrado conjuntos de edificaciones que mantienen las mismas características que el templo de Ventarrón. Se sabe muy poco sobre sus constructores, de la civilización que habitó este valle hace 5000 años. No existe la posibilidad de compararla con otros yacimientos en la misma región y de la misma época. De momento, Ventarrón seguirá siendo un enigma más de los que atesora el Perú milenario. En el mismo valle de Ventarrón se ha hallado un enorme templo del período formativo que va del 1800 al 500 a.C. Por sus pisos de barro enlucido, los arqueólogos piensan que el edificio fue enterrado y abandonado voluntariamente. De otra manera, las venidas cíclicas del fenómeno del Niño habrían destruido su fino acabado. Los murales encontrados hasta ahora tienen una clara influencia de la cultura chavín de los Andes. Este enorme templo, de más de 200 metros de fachada, fue construido con adobes cilíndricos parecidos a los encontrados en Cajamarca, lo que demuestra los contactos entre los diferentes pueblos de esa época. Se han encontrado algunos enterramientos sencillos con ofrendas de cerámica. Los estudios forenses podrán arrojar alguna luz sobre los antiguos pobladores del lugar. La ruta Moche nos conduce ahora a las pirámides de Huaca Rajada en Zipán. No son colinas, son pirámides Moche construidas con millones de ladrillos de adobe, unas colosales construcciones que han perdurado en el tiempo. Así pudieron ser las pirámides de Huaca Rajada en su época. Construían con métodos antisísmicos por medio de bloques con juntas de dilatación. En estas pirámides se emplearon 88 millones de ladrillos de adobe. Por toda la zona se ven colinas carentes de vegetación, que en realidad son pirámides. Es el territorio con más pirámides del mundo, se cuentan hasta 300. En esta de Pampa Grande se emplearon 122 millones de ladrillos de adobe. La ciudad que rodeaba el santuario llegó a tener unos 15.000 habitantes. Cada familia o clan tenía que aportar un número determinado de ladrillos para la construcción de los centros ceremoniales. Todos los ladrillos se marcaban con el sello de la familia para identificar la aportación que habían realizado: rayas, círculos, pequeños agujeros o la huella de la mano. En la primavera de 1987, el arqueólogo Walter Alba realizó uno de los más importantes descubrimientos de las últimas décadas: la tumba del señor de Zipán. Fue el primer gobernante moche que se encontraba. Su ajuar funerario era espectacular. La noticia de este hallazgo dio la vuelta al mundo.
ornamentos de oro, plata, cobre y piedras semipreciosas, cetros de poder, collares, orejeras, narigueras, emblemas militares, pectorales de chaquiras, protectores coxales, sonajas, coronas, diademas y cientos de vasijas de barro con ofrendas, todo aquello que utilizó en vida. Era la primera vez que se encontraba una tumba tan importante con su contexto funerario intacto. El señor de Sipán fue enterrado junto a 8 personas que le acompañaron en su viaje al más allá. En la cámara funeraria, un niño, 3 mujeres, el portaestandarte y el jefe militar. Sobre las vigas de algarrobo que sellaron la cámara, el guardián con los pies amputados y en una hornacina, en la capa superior, el vigía. Los gobernantes moche estaban considerados semidioses. Nadie osaba mirarles directamente. A su paso se postraban temerosos. Representaban la deidad de Ayapaec, el dios felino, la divinidad suprema del panteón moche. Desde el año 87 hasta ahora se han descubierto 16 tumbas en la plataforma funeraria de Huaca Rajada. Todas pertenecientes a personajes de la élite moche, gobernantes, príncipes, sacerdotes, jefes militares y guerreros. Los trabajos de excavación continúan. El equipo de Walter Alba sabe que aún quedan tumbas por descubrir en esta plataforma funeraria. El complejo arqueológico de Huaca Rajada guarda todavía muchos secretos por descubrir. Existen otras 2 plataformas en las que no se ha excavado hasta ahora, al igual que en sus 2 enormes pirámides. Recientemente se ha inaugurado el Museo del Sitio en la propia excavación. Alberga las piezas encontradas y restauradas en las tumbas 14, 15 y 16. Las vigas de algarrobo que sellaban las cámaras funerarias de las tumbas de Sipán se desintegraron con el paso del tiempo y el relleno aplastó los contextos funerarios. Por eso las piezas tienen que ser sometidas a un laborioso proceso de restauración. Cerca de Sipán, el circuito moche nos lleva hasta la reserva ecológica de Chaparrí. Debe su nombre al Cerro Chaparrí, que ya era un lugar sagrado para los moche y lo sigue siendo para los chamanes de la región. La reserva fue una iniciativa del fotógrafo Heinz Planch y del ecologista Bernie Playton, especialista en especies en peligro de extinción, como los osos de anteojos. Es la única especie de oso que vive en el continente americano. Se caracteriza por su pelaje negro y las irregulares manchas de color amarillento en el pecho y especialmente en la cara, de ahí proviene su nombre. Es un animal fuerte, pero de carácter tímido y pacífico. A estos animales se les rescata de circos y otros lugares donde se les explota para reinsertarlos en su hábitat natural y preservar la especie. En Chaparrí se ha conseguido su reproducción. Se calcula que en Perú en la actualidad hay entre 400 y 500 osos de anteojos. Otras especies en peligro de extinción que habitan en la reserva son el gato montés, la garza real, el cóndor andino, el tigrillo, el cual se creía extinto. También hay pecaris, venados de cola blanca, zorros de costa e iguanas. Es el paraíso de las aves, entre ellas destaca la pava aliblanca y los colibríes. La reserva cuenta con un albergue con 12 habitaciones. Los edificios se han construido de forma tradicional con ladrillos de adobe y están mimetizados con el paisaje del bosque seco. Todos los servicios del hotel se sustentan en fuentes de energía renovable.
Continuamos nuestro viaje por la ruta Moche hasta el bosque sagrado de Pomac, otro ecosistema protegido de bosque seco. Aquí se pueden encontrar algarrobos milenarios como este que tiene unos 2000 años de vida. Ya estaba aquí cuando los Moche venían a cazar los venados con sus trampas de redes. En el bosque de Pomac hay varias pirámides construidas por los Lambayeque o Sican, herederos de la civilización Moche. Ahora ascendemos hasta el enclave arqueológico de Tucumé. Es el lugar con más pirámides juntas del mundo. Son 26 pirámides, de las que muy pocas se han excavado hasta ahora. La pirámide mayor tiene un tamaño de 450 metros de longitud, 100 metros de anchura y 40 metros de altura. El proyecto arqueológico de Tucumé comenzó en el año 1989 gracias a la gestión del famoso biólogo y geógrafo noruego Thor Heyerdahl, que en 1947, con su balsa Kon-Tiki, navegó 8.000 kilómetros desde las costas de Perú hasta las Islas Marquesas, demostrando que los antiguos peruanos pudieron llegar a Polinesia en una embarcación similar. Cuenta la leyenda que Tucumé fue fundada por Nailam, un héroe mítico que vino por el mar con una flota de barcos y fundó un estado poderoso que fue capaz de movilizar a una gran cantidad de campesinos para la construcción de grandiosos palacios y extensas ciudades sagradas. En la Huaca de las Balsas vemos el tipo de decoración que lucían las paredes de las estancias palaciegas. El Museo Sican, en Ferreñafe, expone algunos de los espectaculares trabajos de orfebrería de los Lambayeque. Esta máscara y tocado de ojos alados la lucía el señor de Sican hace 1000 años. En metalurgia, los Lambayeque llegaron a producir bronce y eran expertos en el manipulado de metales preciosos como el oro y la plata. Los personajes de la élite eran enterrados junto a sus sirvientes y concubinas, sentados y rodeados de su ajuar funerario. El señor de Sican fue encontrado en una de las huacas del bosque de Pomac, con las piernas cruzadas y cabeza abajo. Desde este punto de la ruta Moche se puede viajar a la tierra de los Chachapoyas, una región de ceja de selva que fue habitado por esta misteriosa cultura que depositaba sus difuntos en sarcófagos situados en las paredes verticales de los acantilados. Todavía no se sabe con certeza cómo lo pudieron hacer. Un enigma más sin resolver de la historia del Perú. El circuito Moche nos lleva ahora a la costa, a la Huaca Chotuna, donde el arqueólogo Carlos Wenster ha realizado descubrimientos sorprendentes. En las 95 hectáreas que ocupa la zona arqueológica se han descubierto pirámides, palacios, patios, templos, estancias habitacionales y tumbas de los Lambayeque o Sican que ponen de manifiesto la importancia que tuvo esta cultura que se desarrolló aquí entre los siglos VIII y XIV. Recientemente se ha descubierto una importante plaza ceremonial de unos 600 metros cuadrados. El altar está elevado unos 2 metros y decorado con murales policromados que aluden a las transformaciones provocadas por el fenómeno del Niño. Serpientes bicéfalas que atrapan a personajes que llevan un bastón, olas en movimiento y especies de fauna terrestre y marítima. La proximidad del mar hace que los trabajos de mantenimiento sean constantes. El equipo de Carlos Wenster ha descubierto hace poco una tumba de un importante personaje de la élite Sican. Tiene una máscara de cobre dorado y gran cantidad de ofrendas de cerámica. Todavía es pronto para saber si se trata de un gobernante que murió hacia el año 1200. En el laboratorio del Museo Brüning de Lambayeque
se llevan a cabo los trabajos de restauración de las piezas encontradas en Huacachotuna. Por el efecto de la corrosión producida por la humedad y el salitre, las piezas requieren una lenta y minuciosa labor de limpieza y reparación. Es muy importante el registro de cada objeto, cuándo y dónde fue encontrado y qué posición ocupaba en cada yacimiento. Los contextos funerarios son la fuente más importante del estudio arqueológico. En la ciudad de Lambayeque se encuentra uno de los mejores museos de América, el de tumbas reales de Zipán, el sueño del arqueólogo Walter Alba. Su interior alberga los tesoros encontrados en las tumbas de la plataforma funeraria de Huacarrajada. Solamente el ajuar funerario del señor de Zipán lo componían 600 piezas. En un lugar destacado del museo se encuentran sus restos mortales. Las piezas que pertenecieron al otro gobernante encontrado, el llamado viejo señor de Zipán, son de un refinamiento exquisito. Estas tumbas están consideradas como las más ricas de América. También se expone una colección importante de cerámica moche, fundamental en el estudio de esta cultura que no escribió, pero plasmó en la iconografía de la cerámica sus usos y costumbres. Los talleres de los alfareros debieron ser muy importantes por la cantidad de producción que tuvieron. La mayoría de las piezas eran de uso funerario. Es de suponer que la cerámica de uso cotidiano se realizaría en otros talleres menos especializados. Son famosos los llamados huaco retrato por su extraordinario realismo y exquisitez, rostros serenos y de mirada penetrante que transmiten la pasión de su creador. Utilizaban moldes que realizaban a partir de una obra escultórica de arcilla. Músicos, agricultores, guerreros, dioses, curanderos, hombres y mujeres, nobles y plebeyos, todos están representados en la cerámica. Los huacos moche se consideran obras clásicas por los cánones artísticos universales de perfección y realismo. Reflejan una sociedad muy jerarquizada, con una clase dominante de sacerdotes, militares y nobles. Por debajo de ellos los artesanos, más abajo los pescadores y agricultores, y finalmente el pueblo llano. La pintura de la cerámica también fue muy importante para reflejar la vida de este singular pueblo. La Ruta Moche, un recorrido por 5.000 años de historia de los antiguos pobladores del Perú. Un viaje en el tiempo que nos ayudará a comprender los anales de la enigmática y desconocida historia de América.